oportunidades para potenciar y fidelizar el talento como palanca de desarrollo. Bueno, como primer panel tenemos el panel titulado Impacto de COVID en las políticas de desarrollo de talento, los principales retos y el contexto. Y para acompañarnos en este panel están con nosotros Fernanda Cenizo. Fernanda es la directora general de Intelab. Fernanda es licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad del Valle de México. Fue presidente del Comité Nacional de Anticorrupción y Antilavado de Dinero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas para el periodo 2017-2019 y vicepresidente de Gestión de Comités Técnicos en 2019. Colabora como participante del Comité de Anticorrupción de la International Chamber of Commerce y como voluntaria en la Asociación Civil México Libre de Corrupción. Actualmente es presidente de la membresía de IMEF. Nos acompaña también Héctor Márquez. Héctor Márquez es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano y es licenciado en Administración por la Universidad La Salle y tiene el grado de MBA de la misma. Actualmente labora en Manpower Group como director de Relaciones Institucionales para México, Caribe y Centroamérica, presidente de la Comisión de Capital Humano y de Obligaciones Sociales de Coparmex. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, AMESH, y en conjunto con Intelab organizan este foro. Pues doy la palabra a Fernanda para que nos presente el estudio elaborado por Intelab. Así que bueno, pues adelante, Fer. Gracias, Marina. Pues bienvenidos todos. Gracias, Héctor, por acompañarnos el día de hoy y a nuestros invitados del segundo panel también. Muchísimas gracias por acompañarnos y todos los que se han conectado. Pues bueno, para ponerles en contexto, ¿no? Para antes de presentar el estudio, pues básicamente quiénes somos. Somos una empresa que proporciona información para resolver problemas de integridad en las organizaciones a través de un sistema de inteligencia laboral con base en el uso de datos, tecnología e inteligencia artificial. Esto nos permite obtener muchos datos. Vamos a la siguiente, por favor, Adrián. Nos permite obtener datos que no solamente dan muchos beneficios a nuestros clientes, sino que básicamente, ¿no? en estos 10 años que llevamos en el mercado, llevamos más de 2 millones de evaluaciones realizadas con fines de empleabilidad, evaluando empleados y candidatos por más de 10 años. Y podemos estudiar el comportamiento de las personas dentro y fuera de las organizaciones. Eso nos ayuda no solo a identificar perfiles, sino también evoluciones de riesgo en las poblaciones, tanto que están buscando trabajo como las que ya están empleadas. Entonces, ahora sí, ¿no? Ya habiéndolos puesto en contexto de lo que hacemos en Intelab, pues entramos ahora sí en el estudio y pues esto que hacemos todos los días nos permite obtener los datos que a continuación les vamos a presentar, ¿no? En Intelab además contamos con un equipo de investigadores que realizó este estudio conductual en candidatos, comparando los resultados, mostrando los análisis de abril de 2019 a abril 2020, es decir, un año prepandemia, a abril 2020 a abril 2021. Con el objetivo entonces de mostrar los cambios de afectaciones sobre las tendencias de comportamiento ocasionados por la pandemia, que queríamos ver el impacto que estaba teniendo en la gente que estaba buscando trabajo y pues lo encontramos. El análisis pertenece a los sectores financieros, ¿no? Principalmente bancos y fintechs, logística, transportes, mensajería, etcétera, e industrial, cadena de suministro. Es donde se concentran la mayor parte de nuestros clientes y es la población que utilizamos para muestrear y poder hacer este estudio. La edad de la población corresponde a la laboralmente activa, a partir de 18 años hasta 65, y el mayor porcentaje de evaluados se ubicó en un rango de 18 a 39 años. Ese es donde se concentra la mayor parte de la población evaluada. La licenciatura es el grado académico prevalente para el sector financiero en un 72%. En el sector industrial es el bachillerato en 55% y en el sector logístico es la secundaria en un 41%.
y el total de la población evaluada en este periodo ¿no? que comparamos la muestra fue de 120,186 personas. Y ahora sí, pues entramos a los datos, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que tuvimos en estos comparativos? Bueno, el primero, por ejemplo, es el INEGI reportó en 2021 ahora que el desempleo en México había aumentado 31% durante 2020. Lo que nosotros vimos en la cantidad de muestras y de gente que estaba siendo evaluada para fines de empleabilidad fue un descenso un poquito mayor, ¿no? Del 38% menos de personas buscando trabajo durante el confinamiento. La disminución en la búsqueda de empleo, pues afectó al sector financiero en un 63%, es decir, ese sector se mantuvo con mucho menos rotación y por lo tanto hubo menos gente evaluada con fines de empleabilidad, y el sector logístico en un 38%, porque ese sector siguió trabajando de manera normal. La disminución de mujeres, por ejemplo, ese fue otra de los hallazgos que encontramos. El sector más afectado, por ejemplo, de ausencia durante el confinamiento fue una caída del 11% de mujeres pidiendo trabajo, ¿no? Y esto en comparación con 2019, pues observamos una caída del 50% de mujeres pidiendo trabajo, especialmente en los sectores presenciales, especialmente en el sector industrial. Vimos esa afectación y esa caída de la presencia de mujeres en el sector laboral. Vamos a la siguiente, por favor. Riesgos conductuales. ¿Qué riesgos conductuales encontramos y vimos que prevalecían o incrementaron durante la pandemia? El primero, que es un riesgo que nosotros normalmente lo manejamos como un riesgo informado, que es la tendencia a que el fin justifique los medios. Es un riesgo en temas de integridad. Sin embargo, es un riesgo que las empresas suelen contratar porque refuerzan estas conductas de hacer lo correcto ya una vez teniendo la gente dentro de la empresa, sobre todo porque es un altísimo porcentaje de la población que presenta este riesgo. Ya era alto, ¿no? En 2019, por ejemplo, en el sector industrial era el 68%, y vemos cómo se disparó hasta el 85% durante 2020. O sea, el fin justifica los medios, es decir, yo tengo que proteger mi valor más alto o cuidar la salud de mi familia, ¿no? Que normalmente es la familia, cuidar su salud, necesito proveerme de los medios. Aquí, este es bien importante, la gente puede tomar decisiones incorrectas por razones correctas. Entonces, ese riesgo se disparó muchísimo en el sector industrial. No se movió en el sector logístico, pero sí en el sector financiero también aumentó un 6%. Normalmente esta conducta la venimos viendo degradándose más o menos un 1% por año. Y aquí, durante la pandemia, pues incluso en el sector financiero, que tiene alta regulación y mucho refuerzo en el tema de hacer lo correcto, se disparó un 6%. ¿Cuál es la otra conducta que también se disparó de manera importante? Pues el tema de confidencialidad. El tema de mantener la confidencialidad de la información que se maneja en el trabajo. Vimos que también se deterioró de manera importante, y vemos más gente, pues, que al tener que mezclar tanto su vida personal con el trabajo, ¿no? Estamos trabajando en casa, pues también se vuelve un poco más difícil mantener el tema de confidencialidad. En el sector industrial pasó de 45 a 58%, en el sector logístico se mantuvo, y en el sector financiero aumentó un 5% más. Vamos a la siguiente, por favor. En riesgos conductuales, ¿no? También apareció, antes no había, en gente buscando trabajo, normalmente no existía la preocupación por el bienestar, la preocupación por la salud. Y este es uno de los riesgos que vimos que apareció de manera importante y se coloca, ¿no? En 2019, en el sector industrial era al 53% de la población le preocupaba, y eso subió al 65%.
En el sector logístico, que mantuvo una dinámica más o menos normal, aumentó solamente un 2%, y en el financiero se mantuvo, creemos que por el factor de trabajo en casa. El alto nivel de tensión, por ejemplo, también, cómo manejan las personas las presiones, pues en el sector industrial aumentó muy poquito, igual que en el sector logístico, solo un 1% en cada uno, pero en el sector financiero sí pasó del 23 al 29%. Y también vimos un aumento en el riesgo de rotación en las personas, sobre todo en el sector industrial, en donde el 8%, no, subió un 8% más que en 2019. En el sector logístico y en el sector financiero se mantuvieron más o menos igual, pero sí hubo un aumento importante en el sector industrial. El tema de integridad, los riesgos conductuales en integridad, ¿cuáles fueron los factores que vimos que se deterioraron con una mayor importancia? Pues el cumplimiento de normas, políticas y reglas de conducta, ¿no? Al también estar manejando modalidades mixtas, híbridas o completamente trabajo remoto, pues vemos que muchas de las normas, políticas y reglas que se manejaban para el trabajo en la oficina pues cambiaron y también se deterioraron al menos un 2%. Y la fortaleza para abstenerse al abuso de sustancias. El incremento, por ejemplo, de la venta de alcohol, pues también se refleja en cómo la gente se siente en lo que está consumiendo. Y vimos también un aumento ahí de un 1% en todos los sectores. Ahora, también hay buenas noticias, ¿no? También hay conductas de riesgo, pero también vimos un cambio en las conductas positivas. Vimos un cambio en la parte conductual que va más referente a iniciativa, por ejemplo, para proponer soluciones. Vimos un aumento en la capacidad para evitar problemas personales y daños patrimoniales. Vimos mucha más orientación en todos los sectores hacia la obtención de resultados y un mayor compromiso, igual en todos los sectores, el cumplimiento de metas y objetivos. En este sentido, es importante, ¿no? También en la parte logística, en el sector logístico, vimos también una mayor integridad para resistir intentos de extorsión y soborno. Y igual, aquí respetar y obedecer a la autoridad, por ejemplo, o sea, se nota que fue un sector que se mantuvo activo en todo momento, al haber sido considerado un sector esencial, y pues ahí el tema de cumplimiento de normas no se vio tan afectado, pero sí vimos un cambio en el compromiso para cumplir metas y objetivos que antes no habíamos visto, y eso mejoró mucho en las conductas en el sector logístico. Y en la parte financiera, en el sector financiero, también vimos un tema de respeto a la propiedad e integridad de los demás, cómo aumentó y mejoró, un mayor compromiso para cumplir metas y objetivos y mayor capacidad para evitar complicaciones personales y laborales. La gente trató de lidiar de mejor manera con las complicaciones que se estaban presentando al estar mezclando nuestros dos mundos al trabajar en casa. En ese sentido, vamos a la siguiente, por favor, Adri. ¿No? ¿Por qué es importante conocer los riesgos y qué es lo que le preocupa a la gente o cómo se presentan los candidatos en temas de integridad, por ejemplo? Pues porque vemos, de acuerdo a PwC, su estudio de 2020 de crimen y riesgos de integridad, vemos, por ejemplo, un aumento en cibercrimen, ¿no? También en apropiación indebida de bienes y en extorsión, soborno y corrupción, así como el fraude externo, ¿no? Y también vemos que la combinación es que 39% de los fraudes son cometidos por externos, pero el 37% de fraudes son cometidos por empleados. Y entonces es muy importante conocer cuál es el momento histórico y qué es lo que le preocupa a la gente para que las empresas puedan tomar medidas preventivas, ¿no? Porque además en un 20% de las ocasiones se descubrió colusión entre internos y externos. Y si nos podemos saber, bueno, todo se puede concretar con el ejemplo, se puede solucionar con el ejemplo,
pues el 58% de los empleados, de acuerdo a EY, de gerencia media hacia abajo, considera que los estándares de integridad en su empresa no han cambiado en los últimos años o han empeorado. O sea, no necesariamente perciben a las organizaciones como las más íntegras. Y eso ayuda a que encuentren justificaciones para que, no, a final de cuentas, el fin justifique los medios. Y eso es donde nos abre la puerta a que personas con la integridad correcta tomen decisiones incorrectas que puedan perjudicar a la organización. Avanzamos uno más, por favor. ¿No? En conclusión, pues bueno, hay una afectación evidente en la parte de la oferta de trabajo a nivel nacional, ¿no? Sí se incrementó la dificultad para distinguir lo correcto de lo incorrecto. El fin justifica los medios es hoy el riesgo más importante en las organizaciones y deben de reforzar el tema de hacer lo correcto y no solo eso, sino definir perfectamente qué es hacer lo correcto, ¿no? La rotación y su riesgo disminuyeron en los sectores logístico y financiero, pero aumentó en el sector industrial y es donde es importante pues reforzar las medidas de salud. La gente está más preocupada por qué medidas se toman, por cómo la empresa los está cuidando y necesitan más atención en ese punto. Y en términos de seguridad, ¿no? Fraudes, mermas, robos y crímenes de cuello blanco, pues es importante cuidar estos frentes en todas las empresas. Básicamente, estos son los puntos más importantes del estudio y de lo que encontramos al estar evaluando a las personas pre-pandemia y ahora con la pandemia. Estos son los efectos que vimos en el tema conductual. Y pues ahora sí, para platicarnos también de qué ve AMECH, está con nosotros Héctor Márquez. Héctor, te cedo la palabra. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Nosotros también quisiera presentar unos números, cómo está todo eso aterrizado, los porcentajes que nos acabas de comentar y básicamente ver qué tan grave es y como para cuándo nos podemos recuperar. En efecto, hay varios indicadores, el tema del INEGI que es muy importante. Inclusive las encuestas durante la pandemia se hicieron de otra forma, pero los números que les voy a presentar son los del empleo formal, o sea, los que publica el IMSS, y vamos a ver aquí el primero. Sin embargo, otra vez sí hacer mucho subrayar que lo que comentaste hace un momento, sí hubo mucha gente que pasó de ser población económicamente activa a la PENEA, o sea, no económicamente activa, y preferían no trabajar en esa época. Obviamente no sabíamos nadie qué tan largo iba a ser este proceso. En algunos casos no hubo alternativa porque las empresas cerraron y despidieron a la gente que tenía contratos por obra determinada o por un tiempo determinado. Entonces, pues ahora la afectación pasó después de ser un tema de cuidar la salud y que indudablemente muchas pérdidas, a un tema económico al no tener ingresos, al no tener trabajo. Esta gráfica lo que quiero mostrarles es que obviamente la letra I que parece V es la pandemia, pero fuera de la pandemia yo he revisado los últimos 15 años cómo se comporta el empleo formal en el país. Y aquí solo les grafiqué 4 años pero es lo mismo con todos los años anteriores. O sea, hay meses en que se contrata más gente, hay meses en que se disminuye. Todos los meses de junio y diciembre es cuando vamos a ver que en lugar de que crezca el número de empleados en el Seguro Social, disminuye. Y las razones es porque tanto en junio como en diciembre, imaginemos que simplemente todo el sector educativo pues termina sus trabajos, le da vacaciones también a su personal, tanto profesores como administrativos, y pues se cae. Pero no es el único sector. En diciembre, que es más crítico, es porque también el sector de la transformación, las fábricas cierran también
suelen en la última quincena dar mantenimiento a toda su maquinaria. La construcción también, ya para la tercera semana de diciembre ya no hay ningún albañil, todo el mundo ya está en sus casas, las obras. Entonces, a eso obedecen los ciclos. Y ahorita en lo que va del año, pues bueno, el último dato publicado por el IMSS en este mes de junio fue hasta el mes de mayo cuántos empleos se han logrado hacer. Lleva una tendencia el 2021 en cuanto a números de generación de empleo muy parecida al 2019. Entonces, un dato muy conceptual, así de nada más que pues estamos regresando a nuestra realidad en cuanto a generación y picos de empleo en el país. Así que eso va a llevar más que otra cosa a la generación o destrucción de empleo. Siempre que me preguntan, oye, ¿qué es lo que genera el empleo? Pues básicamente solo hay dos cosas. La primera es inversión. Si no hay inversión, ya sea para un pequeño establecimiento o una gran fábrica, no va a haber contrataciones. Y la otra es que las estaciones del año, las fechas, acabamos de pasar Día del Padre, Día de la Madre, todo eso va requiriendo más impulso en ventas. Y cuando se aproximan ciertas fechas es cuando más puede haber venta de algún sector o producción. En la siguiente gráfica, veamos ahora cómo nos fue, cómo nos está yendo comparado con el último dato antes de pandemia. O sea, febrero del 2020, que se dio a conocer allá en marzo, estaban en el IMSS 20.6 millones de personas, estábamos ahí. Obviamente el sector más grande del país es el de la transformación, con 5.5 millones en ese momento, y el segundo en importancia por número de personas es el de servicios para empresas, personas y hogar. Aquí es donde están incluidos todos los hoteles, restaurantes, bares. Entonces, veamos cómo vamos ahorita al cierre de mayo. Resulta que en el principal, en el de transformación, pues no hay ningún problema. Qué bueno, porque es el de mayor importancia en el país, otra vez el número de empleo formal. Entonces ya lo de la pandemia ya se superó y entonces llevamos un crecimiento versus pandemia de 64,000 personas. Muy modesto, pero el punto es que ya es positivo. Sin embargo, si nos vamos al último renglón, en donde está servicios, es donde vemos que el sector servicios todavía le falta más de 400,000 personas de regresar a trabajar. Y entonces, por lo que les acabo de enseñar de las tendencias de los meses, pues no va a dar para que este año se recupere. Es un sector que si nos va bien, es decir, si no hay estas cosas que hemos empezado otra vez a escuchar de la siguiente ola de la pandemia o que ya mutó el virus y demás, y que cambie completamente las tendencias, bueno, si nos va bien, será para el próximo verano, o sea, ya para el 2022, cuando esperemos que se recupere. Ahorita en el mes de mayo y junio ha sido bueno para este sector. Como estuvo muchos estados, estuvimos en color verde, pues hubo oportunidad de volver a contratar a muchas personas. Pero entonces aquí ese es el principal problema. Y hay otros que pues también tienen un problema, pero que sí podrían recuperarse este año, como es construcción y el mismo comercio, que ahí básicamente en comercio lo que nos falta es todas las personas que estaban, la mayoría mujeres, dando un servicio de promovendedoras, promotoría, mostrando los productos en las tiendas departamentales o en los autoservicios. Todo eso, recordemos, se suspendió y sigue en bastante alto grado suspendido. Entonces, nos faltan más de 500,000 empleos para poder regresar al número que teníamos antes de pandemia. Y por último, yo preparé algo sencillo porque creo que lo más interesante es lo que sigue. Aquí está ahora, en lugar de que lo veamos por sectores, si lo vemos por estados, cómo van las cosas. Y bueno, aquí está ordenado en función de la tercera columna de números y es quienes han crecido más. Y bueno, vemos que en número de personas, Baja California es de los que más se han recuperado ya en lo que va del año, y luego los que están al final en rojito, que
desafortunadamente ahí está también Ciudad de México, pues no ha logrado, inclusive todavía ha seguido perdiendo empleos en este año la Ciudad de México y es desafortunado no porque uno viva aquí nada más, sino porque pues obviamente es el principal lugar de generación de empleo en el país. Entonces, pues estos son los numeritos, estos son las tendencias para qué podemos esperar. Básicamente les digo, nosotros hacemos desde lo que es en Manpower Group una encuesta trimestral para checar cuáles son las tendencias con cada empleador. Hacemos una muestra también muy grande. El estudio, de hecho, se hace en 43 países. Y lo que nos dicen aquí en el caso de México es que para el tercer Q, o sea, julio, agosto y septiembre, las tendencias de contratación son positivas, el número que sale es 9%, pero eso lo que significa al final es, otra vez, lo que decía yo al principio, una tendencia muy parecida a la del 2019. Obviamente cualquier comparativo con 2020 es inútil porque es todo lo que nos trajo la pandemia y ni siquiera sirve para efectos estadísticos de comparación. Pero sí, entonces este año será muy parecido al 2019, se van a generar algo de empleos y para el último Q del año, ya les dije que en diciembre se pierden empleos, entonces, por lo tanto, a lo que lleguemos por ahí de septiembre es a lo máximo que vamos a llegar de contratación de empleos en el año. Se va recuperando sectores como el importantísimo que ya dijimos y de la transformación o toda la industria de la maquila, afortunadamente positivos. Otros sectores pues siempre les fue bien, como el tema de lo que incluye logística, toda la parte digital, pues obviamente crecieron en lugar de disminuir, pero sí toda el área sobre todo de servicios y seguida luego de comercio nos sigue preocupando muchísimo porque no vemos que pueda recuperarse en el corto tiempo, es decir, este año, y entonces ahora el gran problema es toda esa gente que se fue un rato a su casa, que dijo ahorita mejor no trabajo, pues ahora recuperar el empleo es muy difícil. Ahí la recomendación es que las personas tomen un empleo temporal, que se ocupen, aunque sea en otra actividad que no era exactamente la que venían teniendo, pero que no derive en un problema completamente económico que luego trae una multifactor de problemas. Entonces, pues estos son los números ya aterrizados a cuántas personas, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Y algo importante, ¿no? Combinado estos datos con los nuestros, pues es la cantidad de mujeres que tuvieron que salir del sector laboral, especialmente en la parte presencial, pues por tener a los niños en casa, ¿no? El que las escuelas no estén funcionando definitivamente afecta especialmente a las mujeres que tienen que permanecer en casa. Si los trabajos son presenciales, se tienen que retirar del sector laboral para poder atender o cuidar o vigilar a los niños que están en casa por el tema también de las escuelas cerradas, ¿no? Correcto, perdóname completamente, o sea, de acuerdo, a pesar del home office y a pesar de que este año también salieron se reglamentó el tema de inclusive que se pague o que las empresas den un incentivo ahí o un apoyo, más bien nada más para la gente que trabajamos desde casa, pues no es suficiente porque ahora el problema es que vuelva a haber personas, si nos imaginamos un hotel, ya sabemos todos, no fui en detalle ahí en los estados, pero Quintana Roo, para que se recupere Quintana Roo, bueno, pues toda la hotelería tendría que volver a estar llena y ahorita pues la gente, hay unos, los ya vacunados viajamos, pero los que no, y además, bueno, hay muchos temores, hasta que realmente no se alcance una vacunación general y no solo en el país, sino en el mundo, se habla de un 60% por lo menos de personas vacunadas, pues no vamos a ver que se reactiva todo ese sector de la economía. Perfecto, muchísimas gracias, Héctor. Y pues bueno,
Ahora sí, vamos un poquito atrasados de tiempo, pero listos para nuestro segundo panel. Y pues bueno, voy a presentar también, a darles la bienvenida y a presentar a nuestro segundo panel, que es atracción, fidelización de talento en la era post-COVID. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuáles son las estrategias que debemos considerar para potenciar y fidelizar el talento como palanca de desarrollo? Y en el marco de la pandemia, pues actualmente somos testigos de cambios relevantes en el contexto laboral y estos cambios son una gran oportunidad para que las organizaciones fortalezcan sus mecanismos de gestión de capital humano y detonen la productividad de las empresas y optimizan sus procesos de administración, atracción y fidelización del talento. Es momento de que las organizaciones se vuelvan más humanas también y pongan en el centro a sus colaboradores y reconozcan que su talento es fundamental para el desarrollo de su negocio y de sus niveles productivos. Y en este sentido, actualmente surge la necesidad en el campo organizacional de fidelizar a sus colaboradores. Para ello, los encargados de gestión humana en las empresas deben diseñar y evaluar estrategias efectivas para retener el talento humano. Para compartirnos su punto de vista sobre este tema, nos acompañan los expertos en la materia. Y le doy la bienvenida primero a Fernando Obregón, es Service Manager Senior de Job and Talent, creó e incursionó el área de reclutamiento y selección de la empresa Technicon, líder en servicios de personal con más de 35 años de experiencia en el mercado mexicano e internacional. Continuó su trayectoria como directora de operaciones en la misma empresa y fue adquirida recientemente por el grupo transnacional Job and Talent en 2019. Y actualmente tiene presencia en 7 países de Europa y América Latina. Ha participado activamente en los comités de comunicación y estadística de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Tenemos también la presencia de Anabel Sulmont, es coordinadora del proyecto de iniciativas gerenciales, adscrito a la Gerencia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y lidera iniciativas de investigación aplicada para apoyar el fomento de políticas públicas basadas en evidencia. En el contexto de la Agenda 2030, colabora con instituciones de los 3 niveles de gobierno. Se ha desempeñado como investigadora en temas de acceso a servicios financieros, en particular seguros, para poblaciones vulnerables como migrantes, mujeres y productores rurales con ONGs, organismos de las Naciones Unidas, think tanks y centros de investigación en América Latina y el Caribe. Bienvenida. También nos acompaña el doctor Omar Nassif Estefan, es director general en Previsión Social en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Como funcionario público, ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También para la Agencia Internacional de Energía, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y su experiencia como consultor incluye la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, así como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Bienvenido, Omar. Y pues bueno, vamos ahora a presentar cómo va a funcionar la dinámica. Para iniciar, en principio, plantearé 2 rondas de preguntas donde cada integrante del panel tendrá 4 minutos para hacer un posicionamiento. Al final abriremos con un espacio de 10 minutos para que puedan plantear las preguntas que deseen a los panelistas. Iniciamos con la primera pregunta. Atracción y fidelización del talento en la era post-COVID. ¿Cuál es el punto de partida? Y si quieren, iniciamos en el orden en el que los presenté. Fer, Obregón, ¿cuál es el punto de partida? Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este panel y muchísimas gracias por la invitación en la participación. Bueno, pues de acuerdo a la pregunta pues de atracción, fidelización de talento en la era post-COVID, pues básicamente nos presenciamos con varios retos, ¿no? Si nos posicionamos en hace 1 año, 7 meses que inició pues esta pandemia, en donde, como bien han dicho en la primera parte del panel, pues empezó siendo pues un periodo de mucha incertidumbre, de muchas otras preocupaciones que le preocupaban a los trabajadores y obviamente a las empresas. Pues lo primero fue pues el 100% tecnología, ¿no? Básicamente estamos en una era en donde los acontecimientos tecnológicos y todo el tema de tecnología pues ha sido un tema vital pues para poder
continuar con la operación de las empresas y obviamente pues con todos estos temas de reclutamiento y atracción de talento, independientemente de que tuviéramos pues que regresar a casa o no, o que quedarnos en casa, pues las empresas tenían el reto de seguir operando. Había empresas que evidentemente no estaban preparadas, porque además fue de un día para el otro. Entonces, obviamente, pues este reto tecnológico, pues sí ha sido algo que ha marcado la diferencia, ¿no? En temas de atracción de talento, obviamente la tecnología también ha tenido un papel elemental. Sin embargo, pues como iniciativa privada, pues también vemos esos retos de reclutamiento en procesos 100% digitales, en donde evidentemente la falta de socialización e incluso pues la falta de presencia, ¿no? Digámoslo así, cuando un candidato inicia con una búsqueda de empleo, pues empieza pues en una bolsa digital, ya sea propia, externa, con costo interna de la misma empresa, en donde aplica para una posición, en donde empieza con una entrevista que normalmente ahora es en videollamada, y bueno, pues puede iniciar, ¿no? Con un proceso de, pues de reclutamiento en donde a lo mejor pues requiera hacer pruebas psicométricas, en donde también es 100% presencial, 100% digital, como las plataformas que ahora tenemos de Intelab, que evidentemente nos ayudan, ¿no? Con esa medición en las características del recurso humano que pretendemos contratar, y pues incluso sigue habiendo pues empleos totalmente y 100% digitales, en donde al final cuando te dicen, pues estás contratado, pues hasta hay muchas veces que los candidatos dicen, pues sí será, ¿no? Sobre todo porque hay empresas que sí tienen una proyección a nivel nacional y a nivel internacional y que tienen cierta reputación en el mercado, pero hay muchas otras, pues que son pues obviamente medianas o pequeñas empresas, en donde a lo mejor pues esa posibilidad de que acudan a tus oficinas y que conozcan a las diferentes áreas que gestionan esa operación dentro de la empresa, pues se perdió, ¿no? Pues por todo este tema pues digital, ¿no? Entonces, ha habido incluso posiciones en donde se contrata, pues se cita al candidato para entregarle un equipo y regresa a casa, ¿no? Entonces, incluso ha habido pues nuevas adquisiciones en las diferentes empresas en donde ni siquiera han tenido la posibilidad de conocer a sus compañeros de trabajo solamente en una pantalla, ¿no? Evidentemente se quita este tema de la socialización, ¿no? El cafecito, el chismecito en la cocina, que esto hace que para las personas sea mucho más fácil dejar el empleo, dejarlo y evidentemente no pertenecer, ¿no? A algo más grande, ¿no? A esa visión y a esa misión que la empresa pues está poniéndole en las manos. Para esto, evidentemente, ha sido pues un reto para las empresas, pues obviamente tener una mayor comunicación con los colaboradores. Nosotros promovemos pues las juntas constantes, ¿no? Para obviamente tener una retroalimentación a todos estos colaboradores que se encuentran en casa y que están a punto de iniciar un proceso laboral en las diferentes empresas, y que obviamente pues estos factores pues no ayudan, ¿no? A esta fidelización pues con las diferentes empresas. Como bien también lo vimos en el estudio, pues hay algunos sectores de la población que se han visto mucho más afectados, porque independientemente de que los empleos, pues muchos de ellos sí se fueron a 100% home office, o que a lo mejor únicamente solicitan que vayan a lo mejor unos días de la semana a la oficina, también dependiendo del semáforo, como bien lo mencionamos, pues obviamente este tema de la teleeducación en casa, independientemente de que estés en home office, por ejemplo, en mi caso específico que tengo hijos, pues obviamente o estás con tus hijos o estás trabajando, ¿no? Independientemente de que estés en casa. Entonces, esto pues ha sido pues un parteaguas pues en la decisión de mucho sector de la población, sobre todo femenino, pues que ha decidido simplemente dejar de trabajar y dedicarse pues a lo importante, ¿no? Que es la familia, que al final pues nosotros justamente
independientemente de que económicamente debamos de ser activos y tal, pues obviamente es un sustento económico para sacar adelante a nuestras familias y para poder pues darles mejores oportunidades y mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, evidentemente, pues las mujeres sufrimos el primer impacto porque, pues, aunque los caballeros, pues igual podían estar dentro de su casa, pues, trabajando, pues evidentemente las mujeres, pues, en lo normal, ¿no? Pues son las que están encargadas, pues, en atender a los hijos, en peinarlos, en acompañarlos a la escuela, pues si tienen dudas en alguna materia, pues evidentemente estar ahí, más pues cortar, ¿no? Esta jornada laboral, pues para poder darles de comer, ¿no? Luego dormir a los niños, ¿no? Que bueno, en teoría esto evidentemente pues tendría que terminar, ¿no? En esta jornada laboral, que esa es otra cosa que también se ha visto muy afectada. De hecho, hay muchas gráficas comparativas pues de los diferentes países, de cómo ha venido la pandemia a cambiarnos en tema de productividad. Y pues este tema en específico, México, en varias de las gráficas, pues en diferentes organizaciones a nivel mundial, pues sí destaca, ¿no? En mayor productividad en los trabajos, pues en home office. Y sin embargo, es muy importante, pues obviamente no confundir que que no existe para muchas de las posiciones una desconexión digital. Incluso hay muchos de los colaboradores o de los clientes que nosotros tenemos que dicen, ay, bueno, pues de la sala al comedor, ¿no? Pero sin respetar, pues, esa intimidad de poder terminar esa jornada laboral en el horario establecido y que al final dice, bueno, pues de cualquier manera, ahorita me va a contestar, pues porque total está en su casa, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es muy importante y como bien lo mencionaste, Per, pues que las organizaciones y la iniciativa privada pues se sensibilice, se humanice, ¿no? Y que con esto también pues los trabajadores, aunado pues a toda la incertidumbre económica, de salud y de seguridad que estamos viviendo en el país, pues también nosotros pongamos ese límite, ¿no? De decir, pues sí, o sea, mi jornada laboral termina, ¿no? A esta hora, independientemente de que quiera o de que quiera el trabajo, ¿no? Y de que crea en el proyecto en el que se está trabajando, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos son los principales retos, ¿no? Que tienen las empresas, pues, en temas de atracción de talento, mucha comunicación, muchas campañas de comunicación. Me parece que el área de recursos humanos tiene pues una tarea importantísima de poderles transmitir a cada uno de los colaboradores que están en las diferentes organizaciones la importancia de su trabajo. Obviamente, pues toda esta retroalimentación de jefes directos, que es pues vital para que el recurso humano se quede, independientemente pues de la generación de empleo tan preocupante que mencionó Héctor Márquez, pero independientemente de los trabajadores actuales y de las posibles ofertas laborales que se pudieran suscitar en lo que resta del año, pues sí invitar a las empresas pues a tener mucho más comunicación con sus posibles colaboradores y con sus colaboradoras actuales. Gracias, Fer. Muchas gracias. Bien. Anabel, cuéntanos, ¿no? ¿Qué opinas tú en el tema de atracción, fidelización de talento en la era post-COVID? Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias por la invitación a este panel. No suelo participar a paneles del sector privado y realmente es muy enriquecedor lo que están comentando, ¿no? Bueno, pues yo desde el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo me enfoco en temas, ¿no?, de desarrollo humano. Y creo que un tema que han abordado ya tú, Fer, también la otra Fer y Héctor, es el tema de desigualdad, ¿no? Desigualdad de género, perdón, que esta situación nos está haciendo enfrentar, ¿no? Entonces, creo que un punto de partida de esta situación post-COVID es que tenemos que tener un diagnóstico con lente de género. Si no, no vamos a recuperarnos correctamente en tema de igualdad sustantiva, en vez de seguir avanzando en un terreno que
todavía tiene muchas áreas de oportunidad, vamos a dar un retroceso gigante, ¿no? Sabemos que en México, y ya lo comentó Héctor, la tasa de participación de las mujeres en la población económicamente activa, ya antes de la pandemia estaba en 40%, y este dato para hombres estaba en 73%. Es una diferencia abismal, ¿no? México ocupa el penúltimo lugar en participación femenina en el mercado laboral de América Latina y el Caribe. Entonces, el reto pre-pandemia ya era grande. Ahora bien, sabemos que no hay mayor talento entre los hombres que entre las mujeres, ¿no? Y entonces, el no atender de carácter estructural, de carácter sistémico, pues provoca que de facto pues no estamos aprovechando un talento que existe, pero que por un conjunto de factores este talento no accede al mercado laboral. Entonces, pues es una pérdida de oportunidad para las empresas. Hay muchos factores que explican esto y pues somos varios panelistas, entonces solo voy a mencionar dos. Un tema que es la penalización por parte del mercado laboral contra las mujeres. Y hay cifras que indican esta penalización, ¿no? Prácticamente la mitad de las mujeres que se encuentran trabajando de forma remunerada dejan su empleo después de tener un hijo o una hija, la mitad. En términos salariales, cuando un hombre se vuelve padre, su ingreso incrementa de 11%. Una mujer en la misma situación ve su ingreso disminuir de 33%. Hablo, Fer, del tema del uso del tiempo, ¿no? Antes de la pandemia, las mujeres que otra vez trabajaban de forma remunerada incrementaban de 20 horas a la semana el tiempo que dedican a las labores no remuneradas, muchas veces labores del hogar, cuando se vuelven madres. Esta cifra para los hombres es de 5 horas. Entonces, ahí hay elementos estructurales que no forzosamente tienen que ver con la actividad laboral, pero que no pueden negar los centros de trabajo. Obviamente, el contexto de la pandemia ha agudizado este problema y ya hay evidencias de la erosión de la participación de las mujeres en la población económicamente activa. La recuperación del empleo para las mujeres ha ido en un ritmo más lento que el de los hombres. Solo pues, un dato, a enero de 2021, el nivel de ocupación de las mujeres se encontraba en 3%, no, perdón, en los hombres se encontraba en un 3% por debajo de lo registrado en enero de 2020. En el caso de las mujeres se observa una brecha de 7%. Entonces, pues yo creo que un punto de partida es ver que uno de los retos de la recuperación económica post-COVID es establecer medidas proactivas para no incrementar esta pérdida estructural de talento de las mujeres. Ello pues implica fomentar las condiciones de acceso en condición de igualdad en los centros de trabajo. Y por supuesto que los centros de trabajo tienen una responsabilidad ante este problema de desarrollo, ¿no? Respecto a medidas concretas, yo creo que las podría comentar en mi segunda intervención. Muchas gracias. Gracias, Anabel. No, y un dato bien relevante, por ejemplo, es en temas de integridad, ahorita el perfil de menor riesgo son mujeres con hijos. Y el perfil de mayor riesgo con licenciatura. Y el perfil de mayor riesgo ahorita laboral es hombres con hijos sin licenciatura, por ejemplo. Y eso contrasta mucho, además, luego, justo lo que tú comentabas del acceso al empleo. Omar, gracias. Perdón, vamos contigo y luego empezamos contigo la siguiente pregunta para poder, además, dar paso a la segunda pregunta del panel. Cuéntanos, ¿tú qué ves? Muchas gracias, Fernanda, y buenos días a Anabel y a Fernanda también. Creo que mucho de lo que iba yo a comentar ya se abordó de manera espléndida. Me parece que lo principal y lo que como personas trabajadoras estamos viendo en el país es un nuevo énfasis en empleadores dignos, ¿no? En empleadores que cumplan con sus obligaciones, que parece que es una perspectiva muy
legal, pero que ahorita que entremos al detalle vamos a ver por qué es importante. Tenemos en México que son 3 principales pilares los que tenemos en materia de obligaciones laborales. Por una parte, las condiciones de trabajo, o sea, una contratación por escrito, ciertos derechos, etcétera. Las consideraciones de capacitación y adiestramiento y las consideraciones de seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que la pandemia lo que hizo es que volteáramos a ver en distintos puntos estos 3 pilares y la importancia de tener empleadores que cumplieran con sus obligaciones como un mecanismo de atracción y de fidelización de talento. Por ejemplo, en el caso de la seguridad y salud en el trabajo, tener un empleador que fuera consciente de las limitantes que habían en medio de la pandemia cuando estábamos comenzando y no teníamos quizá mucho conocimiento de cuáles eran los alcances del COVID-19, ¿no? Que entendieran que por lo mismo era importante que hubieran mecanismos que protegieran a los trabajadores, entregarles equipo de protección personal, distanciar las estaciones de trabajo y pasar, por supuesto, también al teletrabajo. Y sobre eso me lleva al segundo punto, que es, por ejemplo, la capacitación, que se da por sentado muchas veces y que es un capítulo ahí en la Ley Federal del Trabajo que parece que muchas veces está olvidado. Mucha población trabajadora que quizá sabía utilizar una computadora, pero que no era muy, digamos, que no tenía mucho conocimiento quizá del uso de las tecnologías de la información y de las plataformas, se vio relegada o desplazada en sus trabajos. Y por eso es importante, sí, que las organizaciones comprendan que no todos tenemos las mismas herramientas, que la línea base no es la misma para todas las personas, ¿sí? Y que en el caso de, por ejemplo, personas mayores que están en una edad plenamente productiva y tienen muchísimo que aportar, se ven muchas veces desplazados porque quizás sus habilidades en tecnologías de la información no son tan elevadas como el resto de la población que es un poco más joven. Y finalmente, en el caso de condiciones generales de trabajo que va muy relacionado con el nuevo capítulo en materia de teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo, pues por supuesto que los empleadores siguieran cumpliendo con sus obligaciones salariales, que siguieran pagando la seguridad social. Vimos la importancia de tener un seguro médico adecuado. Muchos empleadores otorgan prestaciones de previsión social, que es, por ejemplo, a través de seguros médicos, que son muy importantes como trabajadores y para nuestras familias también para podernos sentir protegidos y vinculados en el trabajo. Hablaba Fernanda también de un elemento que es muy importante que sucedió en la pandemia, que es este sentido de pertenencia a la organización y que muchas veces en el teletrabajo se vio hecho a un lado porque dejamos de ver a nuestros colegas a veces por un año, ¿no? Y si no vemos a nuestros colegas por un año, si no echamos el cafecito, quizá, pues nos sentimos cada vez más alejados de la organización y de las metas y de los objetivos que tenemos, ¿no? Muchas veces pensamos que ya por poner la laptop en el domicilio particular, pues ya todos los KPIs se cumplen, todo está muy bien y no es cierto, ¿no? O sea, digamos, hay un impacto en los factores psicosociales, sobre todo regresando al tema de seguridad y salud en las personas trabajadoras. Y finalmente hay un tema que es muy importante y que abordaron de manera muy clara Anabel y Fernanda, es la perspectiva de género, que es transversal a todas estas cosas. La pandemia sí o sí ha afectado desproporcionalmente en mayor medida a las mujeres. La doble jornada que de por sí ya existía en el domicilio y que se veía de alguna manera bien o mal partida porque dejábamos el espacio físico de la oficina y nos trasladábamos al espacio físico del hogar y de alguna manera eso permitía pues tener dos momentos distintos. Ahora ya no existe y esa línea se difuminó y estamos viendo los datos que son impactantes de cómo las mujeres están saliendo mucho más del mercado laboral. Entonces, ante esta perspectiva, yo creo que las personas trabajadoras lo que observan es un empleador, sí, que sea consecuente, que sea empático, que cumpla con sus obligaciones legales y que dé un paso más allá, ¿sí? Que permita tener un sentido de pertenencia y que yo me sienta a gusto como persona trabajadora colaborando con una organización que cumple con sus obligaciones de seguridad social, que es empático en materia de seguridad y salud, que me capacita y que entiende que todas estas consideraciones de la pandemia es importante que tengan una perspectiva de género, ¿no? Y yo para ya no andar más en el tema porque le seguiría dando vueltas a las cosas que ya de manera muy atinada Anabel y Fernanda desarrollaron, pues quizá podríamos ya pasar a la siguiente parte y dejo mi participación hasta aquí. Así es, gracias, muchísimas gracias, Omar. Y vamos con la siguiente pregunta. Vamos a empezar al revés, empezamos contigo. ¿Cuáles son las estrategias que deben implementar las organizaciones para retener el talento, lograr la fidelización de sus colaboradores y ser más productivos? Vámonos, ahorita ya hablaste un poquito de retener el talento, pero vámonos al tema de productividad, que creo que también es bien importante poder atender aquí. Y creo que algo le pasó.
lo que siempre platicamos desde la Dirección General de Previsión Social y desde esta visión de trabajo digno que tenemos en la Secretaría es que la Ley Federal del Trabajo no es sino la base, el mínimo necesario, sí, obligatorio para los empleadores para poder tener condiciones adecuadas. Quizá el llamamiento aquí sería de manera muy clara a ir más allá. Y en ese sentido hay muchísimos procesos que permiten a las empresas, a las organizaciones, mejorar las condiciones que tienen en los centros de trabajo para, por supuesto, potenciar la fidelización y la atracción de talento. En este sentido, pues algunos, por ejemplo, empresas socialmente responsables, en la Secretaría tenemos un mecanismo también de reconocimiento o de distinción a centros de trabajo laboralmente responsables, porque en la medida en la que vamos más allá, sí, logramos que las personas en un mercado laboral que es altamente competitivo, pues decidan quedarse con nosotros. ¿Sí? No es nada más una consideración, digamos, legal. En la medida en la que tenemos una atracción de talento superior y tenemos una menor rotación, por supuesto nuestra productividad se eleva, porque no tenemos que estar cambiando al personal y capacitando cada vez que entran y salen las personas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy burdo que vemos en la Secretaría y que muchas veces quizá no se piensa, en el caso del sector de autoservicios, tiene una rotación altísima, la más alta de todos los sectores quizá en el país. Y eso ocasiona que tengan la tasa de accidentes de trabajo más elevada, porque hay que estarlos capacitando cada vez que entran y que salen las personas. Y si esto lo vemos en términos, en un indicador tan claro como es en accidentes de trabajo, pues por supuesto que en indicadores de productividad que quizá no es tan fácil relacionarlos de una manera tan directa, pues por supuesto que se ve también. Entonces, pues estas consideraciones que podemos tener un centro de trabajo, una organización mucho más empática, más humana, como hablaban ustedes, para retener el talento y generar un incremento en la productividad. Y sí, y hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Vamos ahora entonces con Anabel. Anabel, ¿cuáles son las estrategias que deben implementar las organizaciones para retener el talento, lograr la fidelización de sus colaboradores y ser más productivos? Estás en mute. Perdón. Bueno, pues yo sí quisiera seguir sobre el tema que ya comenté, ¿no? Que es la desigualdad en el acceso al trabajo. Y comentar que en PNUD hemos hecho un estudio a inicios de año para un poco caracterizar este fenómeno. Este estudio se llama Madres trabajando en tiempos de pandemia. Y fue un estudio cualitativo. Hicimos cerca de 60 entrevistas a mujeres madres que tuvieron que trabajar en teletrabajo. Y lo que observamos es una crisis crítica de los cuidados. Ello pues no es nuevo, como decía Omar, ¿no? La doble jornada, pero era un tema no tan visible. No había debate público sobre ello porque estimamos que es un tema pues privado, íntimo, cuando en realidad pues es un tema de sociedad, ¿no? Todos dependemos de que estén realizadas las tareas de cuidado. Los hombres como las mujeres necesitan de tareas de cuidado. Los hombres ponen camisas y atrás de estas camisas hay gente que las lava, hay gente que las plancha. Entonces, todos dependemos de cuidado. ¿A qué nos referimos por cuidados? Pues cuidados directos, que es cuidar a personas, niños, personas enfermas, adultos mayores. Entonces, todos que tenemos un círculo familiar, que es un poco un círculo social, que es muchas veces algo normal de cualquier persona, no es una elección, tenemos gente a nuestro alrededor que necesitan de cuidados y por nuestras redes sociales nosotros estamos a cargo de esos cuidados, ¿no? Y los cuidados indirectos, que es preparar alimentos, limpieza del hogar, lavar ropa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos esta responsabilidad? ¿Realizamos nosotros mismos estos cuidados o los externalizamos? Y ahí es donde está la problemática, ¿no? ¿Cómo los externalizamos? Con trabajo no remunerado, hay que ver dónde cae este trabajo no remunerado, o a veces trabajo remunerado, contratamos a gente, pero muchas veces no estamos remunerando con salarios dignos, condiciones, seguridad social, etcétera, a estas personas a quien encargamos
nuestras labores de cuidado, ¿no? Entonces, la crisis que se deriva de la pandemia ha mostrado con violencia nuestra dependencia a los cuidados. Como ya comentaron, ¿no? Las medidas de distanciamiento han hecho desaparecer, por lo menos un tiempo, pues las estructuras, las figuras que nos permitían externalizar parte de los cuidados, como son las escuelas, como son las ayudantes del hogar, digo las porque en gran mayoría son mujeres. Y si bien las labores de cuidado han recaído históricamente en las mujeres, son ellas quienes en mayor proporción han subsanado a la reconfiguración de los cuidados en la crisis. También en materia de cuidado pues hemos visto el papel imprescindible del personal de salud. Es importante recordar que el 73% de este personal es personal femenino. Y pues obviamente todo ello no es neutro en la recomposición del mercado laboral y en la agudización de las brechas de género. Entonces, en el estudio que les comentaba, hemos identificado varias recomendaciones que sin duda pueden favorecer el hecho de que las organizaciones puedan atraer y retener talento y asegurar su productividad, ¿no? Aquí no voy a ser exhaustiva, pero sí quiero mencionar algunas. Pues primero, un tema muy estructural, ¿no? A nivel de la sociedad es decisivo reconocer nuestra dependencia a las labores de cuidado. Hay que establecer mecanismos de corresponsabilidad plena entre hombres y mujeres, entre el Estado, los centros de trabajo y los hogares. Y pues finalmente asegurar que contemos con las estructuras que reconozcan que estamos ante un tema social. Los centros de trabajo tienen un papel clave. Tienen que reconocer y hacer explícito en sus normas, en sus reglas de trabajo, que el trabajo de su personal está condicionado por la resolución digna de sus responsabilidades de cuidado. Esto lo tienen que marcar, ¿no? Medidas concretas son pues, apoyos en especie o apoyos financieros para la provisión de los servicios de cuidado. Los arreglos, las licencias que se otorguen por motivos de cuidados deben de ser procurados revirtiendo estereotipos de género y asegurando igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. ¿Y a qué me refiero cuando digo eso? Pues no se vale seguir con políticas de permisos para las mujeres, ¿no? Permisos de salir más temprano, permisos de ausentarse, no son favores, les duplican el trabajo porque no ocupan esos servicios para ir a tomarse un té o caminar en el bosque, van a atender cuidados laborales no remunerados y les perjudica en su crecimiento profesional, ¿no? Y obviamente pues perjudica en la productividad de su centro laboral, ¿no? Entonces, los centros de trabajo, hemos visto que los esquemas de teletrabajo pueden funcionar con reglas bien marcadas, diseñadas. Entonces, los centros de trabajo pueden incentivar esquemas híbridos. Y esto implica que las dinámicas de crecimiento profesional, las métricas de calificación del personal, no pueden seguir dando un mayor valor a quien pasan más tiempo en el centro de trabajo. Eso no puede ser un criterio eficiente, ¿no? Deben de prevalecer los criterios de rendimiento, productividad, orientación a resultados. Hacer que la flexibilidad laboral sea una norma favorece a las empresas, a las organizaciones. Entonces sí hay que romper esos esquemas, esos estereotipos que además van en contra de la evidencia, que asocian el facilitar la conciliación laboral, familiar, personal y el bajo rendimiento. No es algo real, es una fantasía, ¿no? Y en este marco hay que implementar medidas proactivas para la participación de los hombres en tareas no remuneradas. Desde las empresas se pueden incentivar estas. Medidas de flexibilización de las jornadas para todos, permisos remunerados. Ejemplo de ellos son permisos de parentalidad que no son negociables. Hay esquemas probados en algunos países que están siendo funcionales y que fácilmente, no sé si fácilmente, pero por lo menos se pueden intentar
implementar también en los centros de trabajo en México. Gracias, muchísimas gracias, Anabel. Y cerramos contigo, Fer. Fidelización y productividad en las empresas. ¿Qué podemos hacer? Sí, bueno, prácticamente yo creo que, y conforme a todo lo que han mencionado tanto Omar como Anabel, pues hablamos de las condiciones laborales. Los empleadores evidentemente deben de revisar pues sus planes de compensaciones, independientemente de que el trabajo se lleve a cabo en teletrabajo o presencial. Jornadas laborales más justas, que bueno, esto definitivamente era antes de la pandemia, ahora pues es un reto que empieza ahora con el teletrabajo, que independientemente de que ahora pues agregaron un tema, un capítulo específico para este tema de teletrabajo, ya existía en la legislación pues de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Evidentemente las jornadas laborales se deben de respetar y se debe fomentar desde la empresa pues que los trabajadores también las respeten. No podemos dejar de lado la capacitación. Estoy totalmente de acuerdo con Omar. Este tema de saber cuáles oportunidades tienen los diferentes grupos que tienes pues trabajando para poder tener una mejores pues capacitación y poder fomentar pues mejores habilidades en los colaboradores de tu empresa. Obviamente las medidas de seguridad, pues que no las podemos dejar a un lado, independientemente de que estemos en teletrabajo o pues en los centros de trabajo presenciales, obviamente el uso de cubrebocas, sana distancia, etcétera, ¿no? Flexibilidad, pues en las empresas, con todo esto que dijo Anabel también, que no solamente sean permisos y tal, debemos de ser, así como nosotros, los colaboradores, pues somos flexibles ante los cambios y nos adaptamos a los cambios, también las empresas deben de tener esta flexibilidad y esta adaptación a cambios en el sentido, pues evidentemente, pues de híbrido y de saber las necesidades psicoemocionales pues de los colaboradores que están colaborando pues diariamente con el tema pues laboral, ¿no? Y obviamente para esto pues una mejor planeación, ¿no? Hacer mejor la planeación de tareas, clarificar perfectamente los objetivos para que entonces puedan pues tener mejor alcance de objetivos sin pues extender, ¿no? Estas jornadas laborales. Y por último, y creo que también es muy importante, pues obviamente esta inclusión a los grupos vulnerables. Llámese mujeres, adultos mayores, pues también nos estamos olvidando un poco de la gente con discapacidad, que había pues justamente muchos de los proyectos que se tenían pues específicos para gente con ciertas características de discapacidad que pudiera ser, pues, como bien lo dijo Omar, pues esas habilidades, pues, aportar, ¿no? En cierto sentido, independientemente de la discapacidad que tuvieran. Y que evidentemente, pues, con estos cambios de semáforo, pues, todos estos grupos vulnerables regresaron a casa y a lo mejor, pues, como también Héctor lo dijo, pues, se suplieron, ¿no? Con empleos temporales, pues, para todos estos grupos laborales vulnerables. Entonces, pues también poder adaptar a las empresas para poder seguir con estos programas pues de empresas responsables, pues que obviamente también den una oportunidad a todos estos grupos vulnerables de la organización. Esa sería mi conclusión, Fer. Excelente. Muchísimas gracias. Pues vamos con unos, ahora sí que mensajes de cierre, mensajes finales. Si quieres, empezamos con Omar, que se va a tener que despedir ya muy pronto. Entonces, vamos tras Omar, Anabel y Fernanda. Mensaje final. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación de poder platicar con ustedes el día de hoy. Este es un tema que yo creo que ha puesto muy de manifiesto el mundo de COVID-19, la relación que tenemos con nuestro empleador y nuestros derechos laborales, ¿no? Yo sé que suena muy burócrata quizá, pero es cierto, me parece que no ha habido otro momento en la historia reciente que ponga tan de manifiesto la vinculación que tenemos como personas con nuestros empleadores y la protección que tenemos, ¿no? O que nos deben de proporcionar nuestros empleadores por el simple hecho de trabajar
en un centro de trabajo. La perspectiva de género en este sentido es fundamental. Yo creo que en la medida en la que tengamos una perspectiva de género adecuada, transversal, en cada uno de los temas que nos tocan, sea capacitación, sea seguridad y salud, sea condiciones generales de trabajo, vamos a poder generar organizaciones más incluyentes que atraigan talento y que tengan una productividad mucho más elevada. La fórmula es muy sencilla, se trata de cumplir con nuestras obligaciones de empleadores, intentar ir más allá, ¿sí? Y que seamos organizaciones que seamos lo suficientemente atractivas, ¿sí? Para que en un mercado laboral competitivo la gente se pelee por entrar a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que no tengo mucho más que agregar. Ha sido verdaderamente un gusto escuchar las participaciones de mis tres coparticipantes y pues un excelente día a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Anabel. Sí, pues igual encantada de haber participado en este panel muy enriquecedor. Pues sobre el tema que nos ocupa, yo creo que tenemos ya muy claro el diagnóstico y como dice Omar, pues la violencia de lo que hemos enfrentado con la crisis derivada de la pandemia nos ha obligado a hacer un alto y observar, ¿no? Y ver que pues sí, no estamos bien, o sea, nuestra forma de trabajar tiene muchas áreas de oportunidad y no estamos siendo sostenibles socialmente desde la perspectiva humana. Y bien, hay muchas mentes que están trabajando en proponer soluciones, cambios, etcétera. Y ahora, pues, el desafío va a ser que realmente las empresas y los centros de trabajo impulsen esos cambios. Desgraciadamente, muchas veces la inercia nos lleva y regresamos a esquemas que sabemos no son satisfactorios. Entonces, pues, alentar a los centros de trabajo a que realmente consideren estos temas no como temas decorativos, como un plus, sino como la base fundamental de su productividad y de su capital de atracción, ¿no? Entonces, no sé, cerrar sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Fer. Bueno, pues igual agradecer la invitación a este panel. Y pues bueno, yo cerraría también pues simplemente pues sí, recordando la responsabilidad grande de la iniciativa privada y también del gobierno, ¿no? En poder pues proporcionarle a los generadores de empleo, independientemente que sean gobierno o iniciativa privada, pues obviamente también pues las condiciones ideales para poder proporcionar empleo, como bien lo dijo Héctor al inicio del panel, pues obviamente pues todo el contexto económico de salud y de seguridad pues juega un papel importantísimo y pues si existe esta incertidumbre pues y no hay inversión, pues obviamente pues tampoco hay empleo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sería un llamado pues a todas las esferas pues que estamos conectadas, ¿no? En esta generación de empleo, pues sin dejar a un lado, pues que todos somos, pues es capital humano, ¿no? Los generadores, todos, ¿no? Tenemos que tener una interacción social y pues obviamente pues tratar de fomentar, ¿no? También a esta desconexión digital, pues en la parte social, personal y profesional. Esa sería mi conclusión. Excelente, muchísimas gracias. Pues ya nos excedimos 19 minutos del tiempo, pero bueno, agradecemos muchísimo a nuestros panelistas el día de hoy. Héctor, Fer, Anabel, Omar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por su asistencia. No sé, hemos estado contestando algunas preguntas vía chat. No sé si, no, tenemos, yo creo que 2 minutos más para poder atender alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono si alguien tiene alguna pregunta. 5. Si no, pues bueno, creo que con las respuestas que hemos estado dando a través del chat, muchísimas gracias a todos y gracias, que tengan todos un excelente día.